Compañeros, compañeras, productores, técnicos, estudiantes y gestores del territorio. Mi nombre es Jainser David Nimer y tengo el honor de ser su facilitador en este módulo 4, el cual lleva por nombre Planificación y Diseño Predial, desarrollado bajo el auspicio de la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela y el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología. Durante las próximas 36 horas, nosotros vamos a dedicar 20 horas de fundamentación teórica y otras 16 horas prácticas intensivas en el campo desde el sitio donde ustedes se encuentran. Vamos a emprender un viaje transformador. Pasaremos del diagnóstico a la acción, diseñando sistemas productivos que sean técnicas y económicamente viables para nuestras comunidades rurales. Quiero que desde este primer momento internalicemos una premisa fundamental. No estamos aquí para aprender a dibujar planos bonitos. Que quede entendido eso. Estamos aquí para convertirnos en arquitectos del territorio, capaces de leer el paisaje, interpretar sus señales y proyectar intervenciones que mejoren la calidad de vida de las familias rurales mientras conservamos los recursos naturales para las generaciones futuras. Este módulo es un puente entre la ciencia y la sabiduría campesina, entre la precisión del GPS y el conocimiento ancestral del productor, entre el software SIC y la realidad del suelo bajo nuestros pies. Bienvenidos a este espacio de construcción colectiva. Como objetivo general, el norte del diseño, antes de avanzar necesitamos claridad sobre nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo general de este módulo? La respuesta es simple y se sintetiza en una frase: proyectar el uso óptimo de la tierra, garantizando la sustentabilidad económica, social y ambiental. Entonces aquí desglosemos esta brújula en sus 3 dimensiones. Primero, la dimensión económica. No diseñamos para el lujo, diseñamos para la viabilidad, ya que cada intervención debe generar retornos reales para la familia rural, ingresos estables, reducción de costos, autonomía productiva, y ya que la rentabilidad no es un lujo, es una condición de permanencia en el territorio. Como dimensión social, se debe decir que el diseño predial debe fortalecer el tejido comunitario. Nos hacemos la interrogante: ¿cómo lo hacemos? Sencillamente promoviendo la participación activa del productor en cada etapa, respetando sus saberes, generando empleo local y creando condiciones que para que los jóvenes vean en el campo un proyecto de vida digno y esperanzador. Como dimensión ambiental, la tierra no es un recurso infinito, es un patrimonio que heredamos y que debemos entregar en mejores condiciones. Cada plano que tracemos debe preguntarse: ¿esta intervención regenera el suelo? ¿Protege las fuentes de agua? ¿Preserva la biodiversidad nativa? Esas son 3 interrogantes necesarias que debemos hacernos, ¿no? Ya que nuestro norte, entonces, no es un punto en el mapa, es un principio ético: diseñar con precisión técnica, sensibilidad social y responsabilidad ecológica. Justificación y visión ACAT, el intercambio bidireccional. La Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela nos propone una visión revolucionaria. No diseñamos desde un escritorio. Buscamos un intercambio con el productor para definir metas alcanzables, mejorar la calidad de vida y conservar los recursos naturales. Esta frase encierra una crítica profunda al modelo tradicional
de planificación top-down, donde el técnico llega con soluciones ya prefabricadas sin escuchar al territorio. Nosotros proponemos todo lo contrario, un flujo bidireccional del conocimiento, o sea, un intercambio directo con el productor, y de allí podemos planificar y empezar a diseñar lo que es un diseño predial. La Data Flow Community Insight, por un lado, llevamos al campo herramientas técnicas, datos satelitales, análisis de suelo, modelos de proyección, y por otro lado traemos del campo saberes insustituibles, ya que el productor conoce cuándo llueve, dónde se encharca el agua, qué variedades resisten mejor en la sequía, y la magia ocurre cuando estos dos flujos se encuentran. La identificación conjunta de potencialidades y limitaciones, ya que no llegamos a decirle al productor qué hacer, llegamos a preguntar qué sueña para su tierra como tal, qué le ha funcionado, qué le ha fallado. A partir de ese diálogo, co-construimos nuestras metas reales, alcanzables y contextualizadas de acuerdo al entorno. Del agricultor local al especializado sostenible, el objetivo no es reemplazar al productor como tal, es acompañarlo en su proceso de especialización. Queremos que cada participante de este módulo se convierta en un puente, alguien que pueda llegar al territorio, que domine las herramientas técnicas y que nunca pierda la capacidad de escuchar, de aprender, de mantener humildad ante la complejidad de cualquier territorio. Esta es la esencia y la visión de la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela, ya que es una ciencia que está al servicio del pueblo, con el pueblo y desde el pueblo. Los 5 pilares fundamentales de la proyección predial, o mejor dicho, de la planificación predial. Para que exista una proyección predial y para que sea robusta, debe sostenerse sobre 5 pilares fundamentales interconectados. Vamos a recorrerlos con detalle porque cada uno representa una dimensión crítica del proceso. Los modelos de proyección a través de imágenes satelital, SIC o GPS, para proyectar necesitamos ver más allá de lo evidente. Utilizaremos imágenes satelitales, software, SIC, como el ARC o ARGIS, y dispositivos GPS para crear modelos espaciales precisos. Estos no son adornos tecnológicos, para nada, no pueden verse de esa manera. Son herramientas que nos permiten anticipar escenarios y minimizar riesgos, además de optimizar recursos antes de mover una sola pala. Como segundo pilar, la evaluación y seguimiento, el análisis del macro, ¿no? Y la cartografía de base. En esto debemos tomar en cuenta los saberes que tiene el pueblo en el territorio. Ya que proyectar no basta, debemos evaluar, nos hacemos la interrogante. El diseño responde a las necesidades reales detectadas en el diagnóstico. Los hitos se están cumpliendo. Bueno, el seguimiento constante nos permite ajustar el rumbo antes de que los errores se vuelvan irreversibles. Es necesario hacerse esas interrogantes y nosotros ir haciendo el seguimiento continuo y constante, ¿no? Como tercer pilar fundamental, la relación costo-beneficio, o sea, la viabilidad económica y los retornos que se van a generar allí. Un diseño hermoso, pero inviable económicamente, es un fracaso anunciado.
Aquí aplicamos finanzas rurales y reales, ¿no? Cuando calculamos costos de insumos, mano de obra, infraestructura y proyectamos retornos en tiempos realistas, el objetivo principal es garantizar que la familia rural vea mejorar sus ingresos de manera sostenible. No tanto lo bonito, lo bello, lo hermoso, sino que ese diseño responda a las necesidades económicas de esa familia, de ese productor o de ese actor dentro de ese territorio. Como cuarto pilar fundamental, las áreas pilotos, la zonificación y validación en campo. Antes de transformar 50 hectáreas, probamos primero en 500 metros cuadrados, ¿no? Como área piloto. Las áreas piloto son nuestro laboratorio vivo. Allí validamos hipótesis, ajustamos diseños y aprendemos de los errores a pequeña escala. Es la humildad técnica aplicada de parte de nosotros hacia ese productor o hacia esa familia productora. Y como quinta, las actividades afines. La expansión, las cuencas, la ordenación territorial. Ningún predio es una isla aislada. Lo que hacemos en nuestra parcela afecta a la cuenca, afecta al vecino, afecta al municipio. Este pilar nos conecta con la mayor escala, o mejor dicho, con la escala mayor, como nuestras intervenciones, y nos hacemos la interrogante, cómo nuestras intervenciones se articulan con planes regionales de desarrollo, gestión hídrica, compartida y con conservación de corredores biológicos. Estos 5 pilares fundamentales no son pasos secuenciales, son dimensiones que deben dialogar constantemente durante todo el proceso de la planificación predial. En cuanto al modelo de proyección o el ecosistema tecnológico, la planificación moderna exige precisión, y la precisión hoy en día es digital. Antes de la implementación física, creamos modelos espaciales utilizando herramientas SIG como tal. Veamos cómo se estructura este procesamiento. En primera fase, la captura, ¿no? El levantamiento de datos en el terreno. Eso quiere decir que salimos al campo con un dispositivo GPS y registramos coordenadas, delimitamos parcelas, identificamos puntos de interés, fuentes de agua, zonas erosionadas y áreas de cultivo. Cada dato recogido es un ladrillo de nuestro modelo digital. La calidad del modelo depende de la calidad de la captura. En la fase número 2, en la parte topográfica y el análisis de las pendientes de suelos y recursos hídricos, bueno, debemos entender que una pendiente del 10% no es lo mismo que una pendiente del 35%. El análisis topográfico nos dice que es posible y que es riesgoso donde puede ir y que es riesgoso. Entonces de allí llega la interrogante, ¿no? ¿Dónde puede ir un sistema de riego por gravedad? Como otra interrogante tendríamos qué zonas requieren terrazas para controlar erosión y como última interrogante, ¿dónde están las afluentes que debemos proteger? Entonces, esa topografía nos va a dictar la viabilidad del diseño que nosotros queremos, ¿no? Como fase número 3, el contexto, la integración de imágenes satelitales y actualizadas. Sabemos que el territorio no es estático. Las imágenes satelitales nos permiten entender la dinámica temporal como tal. Entonces, de allí surgen las interrogantes de cómo ha cambiado el uso del suelo en los últimos 5 años. ¿Dónde está avanzando la frontera agrícola? ¿Cuáles son las zonas de expansión urbana que podrían afectar el predio? Este contexto nos evita decisiones, a miopes, decisiones con los ojos tapados, ¿no? Y de alguna u otra forma, el resultado es un modelo espacial preciso que minimiza riesgos de inversión, porque planificar con datos es invertir con inteligencia.
y porque cada dólar invertido en planificación puede ahorrar $10 en correcciones posteriores. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. En cuanto a los criterios para la proyección predial, hay 3 capas fundamentales, ¿no? Vamos a hacer uso de esas 3 capas fundamentales, ya que la proyección debe respetar siempre la vocación y limitaciones naturales del terreno. Para lograrlo, vamos a trabajar o trabajaremos con 3 capas superpuestas que se integran en el modelo SIG. La capa número 1 es la capacidad de uso del suelo. El diseño comienza por el suelo diagnosticado y no todos los suelos sirven para todo, ¿no? Algunos son aptos para agricultura intensiva, otros son solo para pastoreo rotacional, otros también sirven de reserva forestal o de algún otro cultivo. Y entonces de allí nosotros debemos deducir que no debemos forzar un uso inadecuado que nos genere una degradación o pérdida de inversión y frustración, ¿no? Ya que conocer la capacidad del uso es el primer acto de respeto hacia la tierra como tal, ¿no? En la capa número 2, el relieve y la topografía, las pendientes siempre dictan la viabilidad. Un sistema de riego por aspersión puede ser inviable en una pendiente pronunciada por el costo energético. En cambio, el riego por gravedad puede ser la solución más elegante. La topografía también determina el riesgo de degradación. A mayor pendiente, mayor erosión potencial. Y por tanto, mayor necesidad de prácticas conservacionistas. Es necesario, ¿no? En la capa número 3, la zonificación de infraestructura, debemos comprender que la ubicación estratégica es importante, ¿no? Los galpones, vías y sistemas de agua siempre deben integrarse sin alterar negativamente la dinámica natural. Un galpón mal ubicado puede interrumpir el drenaje natural y generar encharcamientos. Una vida, o mejor dicho, una vía mal trazada puede convertirse en un canal de erosión. La infraestructura debe conversar directamente con el paisaje, o sea, debe coincidir y no imponérsele, ¿no? Estas 3 capas son fundamentales. No se analizan por separado, ¿no? Se superponen en el SIG para identificar zonas de altitud, zonas de restricción y zonas de oportunidad. Ese mapa de superposición es la base de nuestro diseño predial. ¿Queda comprendido eso? En cuanto al diseño espacial y la resolución de problemas, quiero que graben esta idea. El plano predial no es solo un dibujo. Debemos proponer soluciones espaciales concretas. Un plano bonito, pero inútil, es un papel desperdiciado. Un plano funcional, aunque sencillo, puede transformar vidas. Veamos algunos ejemplos prácticos de cómo el diseño espacial resuelve problemas reales. El primer problema, el déficit hídrico sectorizado. Bueno, una solución espacial sería el ruteo topográfico sectorizado de sistemas de riego óptimos. No irrigamos todo el predio por igual, ¿no? Identificamos las zonas de mayor estrés hídrico y priorizamos el agua allí, ¿no? Además, diseñamos reservorios estratégicos que capturan agua de lluvia en épocas húmedas para utilizarla en épocas secas. Un segundo problema, bueno, las zonas con alta erosión hídrica. La solución espacial que podemos proponer es una proyección topográfica de un sistema de riego por gravedad que, además de distribuir agua eficientemente, reduce la velocidad de escorrentía y con ello la pérdida de suelo fértil. El diseño del canal no es arbitrario, sigue curvas de nivel, aprovecha la gravedad y se integra con barreras vivas que estabilizan las riberas. Un tercer problema, bueno, los suelos de baja retención de nutrientes. La solución espacial que nosotros podemos dar allí. El diseño de terrazas y barreras vivas con especies fijadoras de nitrógeno
pero no cualquier terraza, ¿no? Calculamos el ancho, la pendiente, la distancia entre niveles para que sean mecanizables. Y si es necesario o manejable manualmente, si esa es la realidad del productor. Además, zonificamos la rotación de cultivo y manejo agroecológico para recuperar la materia orgánica del suelo. En cada caso que presentamos allí, el diseño responde a una pregunta. Bueno, la primera interrogante sería, ¿cómo transformo este problema en una oportunidad de mejora respetando las limitaciones naturales y las capacidades humanas, ¿no? Esa sería la gran interrogante de todo. Bueno, el diseño espacial es en esencia un acto de creatividad técnica al servicio de la sustentabilidad. La evaluación del sistema planificado, bueno, los tres grandes hitos, pues, tres grandes hitos que nosotros podemos colocarnos allí. Planificar no es solo un dibujo como lo hemos hablado, ¿no? Es establecer hitos. Evaluaremos, primero que nada, si el diseño responde a las necesidades reales del agricultor, detectadas dentro del diagnóstico como tal. Para ello proponemos tres hitos fundamentales. El primero, bueno, la traducción de necesidades a plano. Nos interrogamos, pues, ¿logramos convertir las preocupaciones del productor en elementos concretos del diseño? Sí, bueno, sí, el productor dijo, me preocupa la erosión a la ladera norte y se le dio respuesta. Ese sector aparece zonificado con prácticas conservacionistas en el plano. Bueno, este hito valida el sentir, el escuchar activamente y se traduce en algo técnico, que es donde nosotros debemos intervenir como tal. Un segundo hito, bueno, la viabilidad técnica comprobada, ya que no basta con que el diseño sea bien o se vea bien en pantalla, sino que, bueno, nos interrogamos, ¿es técnicamente ejecutable con los recursos disponibles? ¿O los materiales propuestos existen en la zona? ¿O la mano de obra local tiene las habilidades necesarias? Bueno, este hito nos obliga a anclar el diseño en la realidad operativa que nosotros vamos a establecer como tal. Y un tercer hito, la aprobación del productor. El diseño no es nuestro, es del productor, eso lo debemos comprender desde que llegamos al predio o al territorio. Si él no lo entiende, no lo siente propio, no se va a apropiar, no lo va a hacer suyo. Este hito exige la socialización, la explicación pedagógica, los ajustes participativos, la apropiación, ya que la apropiación no es una firma, es un compromiso. Estos tres grandes hitos no son trámites burocráticos y nosotros debemos establecerlo al momento de estar allí. Son garantías de que el diseño sea útil, ejecutable y apropiado, sin que ellos, o mejor dicho, sin ellos, el mejor plano del mundo queda archivado en un cajón. Eso debemos comprenderlo. En cuanto al seguimiento y monitoreo de actividades, el ciclo adaptativo, el monitoreo constante nos permite ajustar el diseño sobre la marcha. Si una tecnología no funciona como esperábamos, la planificación debe ser flexible para corregirla. Para ello proponemos un ciclo de 4 momentos que se retroalimentan. El primero, el diseñar el modelo. Establecemos el plan base que se hará, dónde, cuándo, con qué recursos y definimos indicadores claros, pues que vamos a medir y cómo sabremos si vamos por buen camino. Al ejecutar en campo, implementamos el cronograma en las áreas pilotos como tal, pero con cierta flexibilidad. Si una tecnología no funciona, bueno, la planificación nos indica que se debe corregir sobre la marcha, ¿no? La rigidez es enemiga de la innovación. En cuanto al monitoreo de resultados, bueno, la verificación constante de los avances en campo nos va a permitir nosotros al final del ciclo para evaluar que hemos recogido datos semanales, mensuales, estacionales, diarios, como se indique dentro del diseño como tal, pues como se establezca. Entonces, el monitoreo se debe entender no como una fiscalización, sino como más bien un acompañamiento técnico. Al calibrar
como cuarto momento, ¿no? Calibrar y ajustar. Con base a los datos recogidos, refinamos el diseño, modificamos prácticas y reorientamos inversiones. Este es el corazón del enfoque adaptativo, ya que aprender haciendo permite corregir a tiempo en campo y mejorar continuamente. Este plan, o mejor dicho, un plan que no se monitorea es una promesa vacía. Un plan que se ajusta es un dogma peligroso, un plan que no se ajusta es un dogma bastante peligroso, ¿no? Ya que no podemos corregirlo. Y la planificación predial exitosa es un proceso vivo, constante, ameno, y no es un documento netamente estático como tal. En cuanto a la relación costo-beneficio, bueno, nosotros tenemos que ver primero la viabilidad económica. Todo diseño debe ser económicamente sustentable y allí analizaremos si la inversión en una nueva infraestructura o cultivo genera el retorno necesario para la familia rural. Pero hablemos de dinero, pues con claridad y honestidad. En esta sección nosotros debemos trabajar en dos ejes. Primero, la inversión de la infraestructura, en base a los insumos agrícolas, semillas, fertilizantes, orgánicos o bioinsumos. La mano de obra requerida, cuántas personas, cuántas horas, en qué épocas del año se van a utilizar esa mano de obra. Los equipos de infraestructura inicial, bueno, como sistema de riego, cerca, galpones, herramientas, como tal. Estos costos se estiman al ojo, ¿no? Y se cotizan con proveedores locales. Se ajustan a la realidad del territorio y se proyectan en el tiempo considerando la inflación y la estacionalidad de la moneda como tal, ¿no? En cuanto al retorno económico y social, bueno, los rendimientos, bueno, de producción o proyectados basados en datos reales de la zona, no en promedios nacionales e irreales. Pues nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos en el momento y qué es lo que nos va a generar en el momento como tal, ¿no? En cuanto al modelo predial de retorno, ¿no? De la inversión para la familia rural, en cuántos meses, años se recupera lo invertido como tal, cuál es el flujo de caja mensual esperado y también cuáles son los beneficios no monetarios, pues la seguridad alimentaria, la reducción de riesgo, el fortalecimiento comunitario como tal. El objetivo final no es maximizar ganancias para un accionista externo, ¿no? Sino garantizar que la familia rural vea mejora de sus ingresos de manera estable, predecible y digna. Para ello utilizaremos datos reales, escenarios conservadores y márgenes de seguridad que absorban imprevistos. Porque un proyecto que quiebra en el primer año no ayuda a nadie. En cuanto al análisis financiero del diseño, bueno, el panel de costos. Profundicemos en el análisis financiero, utilicemos datos reales para calcular el beneficio social y productivo, justificando los costos operativos y de inversión inicial del modo predial. Trabajaremos con un panel estructurado en dos columnas, pues trabajemos con dos, ¿no? Una columna izquierda donde se estiman los costos estimados reales, bueno, que incluirían un cuadro, pues el concepto, pues de lo que es insumos agrícolas, mano de obra, equipamiento, como estructura inicial. Los costos estimados, un costo real, como una tercera columna dentro de ese cuadro y una desviación, ¿no? En esta tabla nos obliga a ser honestos, también nos hacemos la interrogante de si subestimamos costos, sobreestimamos rendimiento. La desviación no es un fracaso, es una lección para el próximo proyecto como tal, pues que se establezca. Y una columna derecha de proyección de beneficios en el tiempo, ya que graficaremos el flujo de caja proyectado en meses de inversión neta, seguimiento de meses de retorno positivo, y allí identificaremos el punto de equilibrio, cuando el proyecto deja de comer dinero y empieza a generar dinero. Pero, ojo, el beneficio no es solo dinero. Incluiremos métricas de impacto social, número de empleos generados, hectáreas recuperadas, familias beneficiadas, porque un buen diseño predial fortalece el tejido social, genera arraigo cultural y también garantiza la calidad de vida de la comunidad. En cuanto a la sustentabilidad integral, más allá de la rentabilidad financiera, pues, aquí damos un paso fundamental, reconocer que el beneficio no es solo dinero. Un buen diseño predial fortalece el tejido social, genera arraigo cultural y garantiza la calidad de vida de la comunidad. Imagínense un espectro, ¿no?
en donde, bueno, tengamos un extremo número uno, el asistencialismo. Pues. Los proyectos que dependen eternamente de subsidios, que no generan autonomía, que tratan al productor como beneficiario pasivo, tienen baja viabilidad económica y un alto riesgo de abandono. En un segundo extremo, el extractivismo, pues los proyectos que maximizan ganancias a corto plazo, pero degradan bastante el suelo, contaminan el agua, explotan la mano de obra y son altos en dinero, de bajo impacto social y nula sostenibilidad, tienen nula sostenibilidad a mediano plazo como tal, ¿no? Entonces, esos serían los extremos. Y un punto óptimo, bueno, un diseño integral de combinación de retorno económico, justicia social, conservación ambiental, donde el productor gana, la comunidad se fortalece y el ecosistema se regenera, ¿no? Como ejemplo concreto del beneficio integral, un sistema agroforestal que produce frutas, madera y miel, mientras captura carbono y protege fuentes de agua, ¿no? También puede ser una asociación de productores que comercializa conjuntamente reduciendo costos de transporte, aumentando poder de negociación y también un plan de capacitación técnica entre las personas del territorio que forman jóvenes rurales para que sirvan como gestores de sus propios predios, frenando así la migración de estos jóvenes hacia las ciudades, pues, y la producción y la gente del campo pueda mantenerse dentro del campo. Eso genera una sustentabilidad integral que no es un adorno, ¿no? Es la esencia misma de la planificación predial transformadora. La creación de áreas pilotos, bueno, como un laboratorio vivo, antes de transformar todo el predio, establecemos áreas pilotos. Este puede ser, es una de las prácticas más sabias y a la vez más subestimadas en la planificación rural, porque trabajar a pequeña escala primero, ¿por qué trabajar? ¿No? Hacemos ese interrogante como tal. ¿Por qué trabajar a pequeña escala primero? Bueno, una escala controlada es un laboratorio a una escala, digamos, a una pequeña escala para probar proyecciones. Pues, digamos, en 500 metros cuadrados podemos evaluar 3 variedades de maíz, densidades de siembra y 2 manejos de riego como tal, ¿no? En 50 hectáreas, un error se multiplica por 500 metros cuadrados. ¿Ves? Y se corrige inmediatamente. Entonces, quiere decir que si nosotros trabajamos a pequeña escala, podemos deducir, podemos establecer ciertos parámetros y de allí podemos probar algunas proyecciones como tal, ¿no? Entonces, por eso es recomendable primero trabajar a una escala menor y para después ahondar en una escala mucho mayor, ¿no? La validación tecnológica. Hay que comprobar, hay que establecer una comprobación de que el diseño en papel funciona en el suelo real. El modelo SIC nos dice que una pendiente es apta para riego por gravedad, pero solo al abrir la zanja nosotros vamos a descubrir si el suelo es demasiado arcilloso y si frena el flujo. ¿Ves? Entonces la validación en campo cierra cualquier brecha entre lo digital y lo tangible como tal. En cuanto a la mitigación de riesgo, bueno, evitar pérdidas masivas ajustando errores antes de la expansión nos indica que nosotros podemos decir que es mejor perder $100 en un área piloto que perder 10.000 en una implementación prematura a gran escala. Esta humildad técnica es lo que separa los proyectos exitosos de los fracasos costosos. Entonces, por eso es que siempre se prueba a menor escala antes de probar a mayor escala. Las métricas de adaptabilidad. Bueno, en cuanto al área piloto, nosotros podemos medir o medimos no solo rendimiento, sino la resiliencia, cómo respondió el sistema a una sequía inesperada, si respondió a una plaga. Estas métricas nos permiten a nosotros ajustar el diseño para una escala mayor. El área piloto no es un extra, es el corazón del método científico aplicado en el territorio para después aplicarlo a gran escala. La parcela, o mejor dicho, digamos que de la parcela al sistema, la escalabilidad de expansión. El éxito en una parcela demostrativa no es el final, es el comienzo. La expansión de mejoras agrícolas no se hace por instinto, se ejecuta de forma segura basándose en los datos generados por el modelo piloto. Entonces, para esto proponemos 3 etapas o 3 fases claras. Primero,
La fase número 1, el éxito de la parcela demostrativa. O sea, la viabilidad técnica. ¿Funcionó el diseño? No va a decir inmediatamente, ¿no? La primera interrogante como tal. La validación económica. Los costos se mantuvieron dentro de lo proyectado. ¿Ves? La validación social. El productor se apropió del proceso, de todo ese proceso. Esas son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y como fase número 2, el levantamiento de la base científica y técnica comprobada. Los sistemas de lecciones aprendidos, el ajuste de los modelos SIC con datos reales, netamente reales del territorio, y la documentación de protocolos replicables dentro de ese territorio en otras unidades de producción. Y como fase número 3, la réplica de ese diseño a toda la unidad de producción, ¿no? Porque recordemos que estamos haciendo la menor escala y bueno, entonces necesitamos hacerlo una mayor escala y bueno, lo replicamos como tal. El escalamiento progresivo, no abrupto, la capacitación de multiplicadores locales dentro de ese territorio es muy importante eso, ¿no? Y el monitoreo continuo para ajustes en tiempo real. Esta metodología evita el error común de copiar y pegar diseños sin adaptación. Cada predio tiene su historia, su suelo, su gente. La escalabilidad no es clonación, es adaptación inteligente basada a una evidencia como tal. En cuanto a la integración de tecnología de mejora agroecológica, también podemos decir que la planificación predial moderna no puede ignorar las innovaciones que la ciencia pone a nuestro servicio. Pero la clave está en integrarlas como criterio, no en adoptarlas como moda, ¿no? O por moda. Al comparar dos enfoques, primero el modelo tradicional, a través de insumos químicos externos, fertilizantes, sintéticos, pesticidas y herbicidas, en cuanto al modelo tradicional, también podemos decir que la alta vulnerabilidad a plagas, los monocultivos que colapsan ante una enfermedad, la degradación progresiva también del suelo, la pérdida de materia orgánica, la compactación y erosión, y la dependencia económica del productor en cuanto al productor, la compra de insumos caros y vender los productos baratos. Pues. Y en cuanto al manejo agroecológico integrado, el uso de bioinsumos autogestionados, compost, biopreparados, semillas nativas, la implementación de la fauna benéfica, insectos polinizadores, aves depredadoras de plagas, microorganismos del suelo, y en cuanto a la resiliencia del ecosistema predial, los diversos cultivos, las rotaciones, las asociaciones que amortiguan o shocks, que amortiguan shocks en cuanto a la parte ambiental, y la autonomía económica. La reducción de costos externos en base a un valor agregado local en circuitos cortos de comercialización interna, ¿no? Eso se llamaría trueques, ¿no? Como tal. Nosotros hacemos la integración de tres ejes estratégicos, ¿no? Que es la biotecnología aplicada a través del uso de innovaciones biológicas para optimizar el rendimiento de biofertilizantes y biocontroladores, así como semillas adaptadas al cambio climático, ¿no? El manejo de la fauna benéfica a través de la integración de controladores biológicos directamente en el plano espacial, donde ubicar hoteles de insectos para atraer polinizadores y cómo diseñar corredores para que las aves depredadoras de plagas encuentren refugio. La dependencia química, a través de la reducción progresiva de la dependencia de agroquímicos mediante estrategias de manejo sustentable, a través de la rotación de cultivos, la asociación de especies y la cobertura de vegetales, ¿no? Estas tecnologías no son agregados, son componentes estructurales de un modelo predial sostenible. Cuando nosotros hablamos de un modelo agroecológico integrado, estamos hablando de un modelo sostenible, resiliente y adaptado a los cambios climáticos. En cuanto a la visión territorial y otras actividades al fin del diseño, nos debemos decir que el diseño predial no es, al decir que el diseño predial no existe, pues en el vacío, nuestra parcela afecta y beneficia al entorno circundante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ignorar esta conexión es como diseñar un órgano sin considerar los cuerpos que alberga o que lo albergan como tal.
Entonces, para esto, bueno, vamos a basar tres dimensiones de integración territorial. Lo primero, la ordenación territorial. Tiene que existir una sincronización del diseño individual con los planes de desarrollo regional. Para ello, las siguientes interrogantes. Pues, ¿nuestro proyecto de riego compite o complementa los usos del agua en la cuenca? ¿Nuestra expansión agrícola respeta las zonas de protección definidas por el ordenamiento territorial municipal? Eh, Valga la redundancia, esto quiere decir que para planificar hay que hacerlo con una visión territorial que evite conflictos y potencie toda la sinergia que existe dentro de ese espacio de territorio, ¿no? La conservación de suelos a gran escala, eh, esto evita y previene, ¿no? Hay una prevención de escorrentías que afecten parcelas vecinas, ¿no? El diseño de sistemas de drenaje que no trasladen el problema de erosión al vecino es muy importante, pues. Ya que estas prácticas conservacionistas que beneficien a toda la microcuenca son necesarias, ¿no? Porque el suelo no conoce límites de propiedad. Su salud es un bien común. Si usted contamina aquí, está contaminando allá y está contaminando todos los suelos en la zona como tal, ¿no? El manejo de cuencas hidrográficas, que otro de las tres dimensiones, es en cuanto a al manejo de cuencas hidrográficas, la protección de los afluentes de aguas compartidos por la comunidad, la ubicación estratégica de zonas de amortiguamientos y ribereñas y la coordinación con otros productores para una gestión colectiva del recurso hídrico es muy importante, ¿no? Ya que el agua es vida. Gestionarla bien es un hecho y un acto de soberanía. Pensar territorialmente es reconocer estas tres dimensiones, que nuestra soberanía productiva se construye en una red, no en un aislamiento, ¿no? Del uno del otro, sino en una red completa. Cada predio bien diseñado es un modo o es un nodo de una red mayor de sustentabilidad como tal. Para concluir, es necesario que nosotros de esta forma seamos partícipes y nos convertamos en arquitectos de la soberanía alimentaria. Quiero invitarlos a ver más allá de este módulo, ¿no? Ustedes no están aquí solo para aprender técnicas, están aquí para convertirse en los verdaderos arquitectos de la soberanía alimentaria. La Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela confía en que con la precisión de la tecnología al servicio de nuestras raíces podremos transformar la agricultura venezolana desde la planificación científica. Dos pilares fundamentales para la soberanía alimentaria. Bueno, uno de ellos es la base científica como metodología técnica, ¿no? El dominio de las herramientas sí, los análisis de suelo, la proyección de rendimiento del diseño espacial. La ciencia no es elitista, es un derecho del pueblo para transformar su realidad. Y como otra base científica, las bases comunitarias, que es la participación local, territorial. Hoy en día se está hablando mucho de la comunalización, ¿no? Hay que escuchar activamente y en construcción de soluciones fortaleciendo, que permitan el fortalecimiento de los tejidos sociales. La técnica sin comunidad es totalmente fría, ¿no? Y la comunidad sin técnica es totalmente vulnerable. Juntas son transformadoras, innovadoras y pueden hacer mejor las cosas, ¿no? Cada predio bien diseñado es un nodo de resistencia frente a la inseguridad alimentaria. Cada productor formado es un multiplicador de esperanza. Cada comunidad que recupera el control sobre su territorio es un paso hacia la autonomía nacional. ¿Estarán listos ustedes para ser consultores, gestores y gestores de estos proyectos que no solo produzcan alimentos, sino que construyan dignidad, conserven biodiversidad y fortalezcan el tejido social como tal? Esa es una de las grandes preguntas que nosotros debemos hacernos. Y la precisión de la tecnología al servicio de nuestras raíces es muy importante. Eso es elemental para todos nosotros. Gracias por su compromiso y por el futuro territorial. Manos a la obra. Estaremos
de alguna u otra forma, en el módulo de evaluación, estaremos haciendo unas intervenciones que nos permitan de alguna u otra forma eh, evaluar integralmente este módulo número 4.